Hola, hola, ¿qué tal mis queridos demoledores y mis queridas demoledoras? Bienvenidos y bienvenidas una vez más a Demoliendo Mitos de la Política Charlas, charla número 25, 25ª charla, precisamente el día 25, también 25 de mayo, por cierto, hoy fiesta patria en la Argentina, así que a todos los argentinos y argentinas ahí, feliz día de la patria. Hoy, sin muchos prolegómenos, vamos a recomenzar la charla interrumpida el domingo pasado por una cuestión técnica con un invitado de lujo a quien presento ahora mismo, Guillermo Laferriere, ex coronel retirado del ejército argentino, veterano de Malvinas, además analista militar y geopolítico. Un lujo que nos acompañes, Guillermo. ¿Qué tal todo por ahí? Bueno, gracias por invitarme nuevamente y ya espero que no pase nada más. Sí, al final la solución, en lugar del uso de la computadora, el uso del celular para la transmisión. Yo la vez Celular. pasada, un poco nervioso en el momento, no pude ahí, no me acompañaron las ideas. Pero bueno, si ustedes nos ayudan desde allá con cualquier comentario respecto al audio y al video, para nosotros, buenísimo. Así que ustedes nos participan de cualquier dificultad. Y dicho esto, Guillermo, no te quiero desaprovechar hoy, te voy a ametrallar con preguntas. Bueno, Y quiero comenzar por la pregunta esbozada la vez pasada, pero tu respuesta pareció un poquito interrumpida por la cuestión del audio respecto a la batalla por Bakhmut, sobre la cual proliferaron las interpretaciones, proliferan en el presente, las recuerdo muy rápidamente, las recapitulo muy rápidamente. Para algunos analistas, la batalla por Bakhmut carece de eh, peso estratégico, representa una cuestión relativamente secundaria debido a la falta de importancia, la ausencia de valor estratégico de Bakhmut por su tamaño. Por el otro lado, aparecen analistas para quienes la batalla por Bakhmut sí representa una batalla estratégica, en tanto ambas partes en el conflicto canalizaron una ingente cantidad de recursos, materiales, financieros, personales, humanos también. Por ahí aparecen también interpretaciones respecto a la importancia simbólica y política de Bakhmut, y yo recordaba el otro día el hecho de que el propio Zelensky, en su visita a los Estados Unidos y su comparecencia frente al Congreso de los Estados Unidos, él mismo presentaba a Bakhmut como un símbolo de la resistencia, esto de Bakhmut does not fall, Bakhmut no cae. Bueno, y también aparecía por ahí la interpretación dada por Rodrigo Gallardo aquí hace algún tiempo respecto a que también Bakhmut aparece en la segunda línea de defensa y su ruptura podría determinar un quiebre de esa línea de defensa y el inicio de una ofensiva posterior. Vos, Guillermo, con 10.000 veces más conocimientos militares que nosotros, ¿qué interpretación realizás de la toma de Bakhmut y de la importancia de Bakhmut? que como creo que te quería decir en la anterior oportunidad, todas esas respuestas que diste, en sí, por sí, cada una de ellas no alcanza a satisfacer qué es lo que ha pasado acá, pero el conjunto de ellas sí te da un panorama. Es decir, no se puede decir que Bakhmut es una cuestión que no ha tenido importancia desde el punto de vista de que vos de más de 200 días estuviste peleando por eso. Así que esa es la única que yo descartaría. Y después tiene importancia desde lo político y desde lo militar, y siempre con alguna cuidado esto. Desde lo político, básicamente voy a utilizar por el emperramiento de Zelensky de decir no vamos a ceder, vamos a mantener Bakhmut y toda el área que estaba ahí dando vueltas. Desde lo militar es importante, teniendo en cuenta que, como vos bien dijiste antes, está emplazada en el medio, porque la gente olvida, no es solamente Bakhmut, los rusos se han hecho de otras localidades que están próximas, y es toda una gran área que conforma la segunda línea de defensa que los ucranianos han producido, y desde Bakhmut, para simplificar, hacia el oeste, es decir, hacia el río Dnieper, queda una línea de
de localidades, unas pequeñas líneas de alturas, pero no confundamos esto con alturas relevantes, sino terrenos dominantes sobre el campo de combate, digamos, que favorecen cierto nivel de defensa. Pero sacado eso, es decir, esa línea de poblados, esas líneas de alturas que mencionamos, lo que queda es el camino libre para en ese sector llegar a la margen izquierda del río Dnieper. Entonces, es importante Bakhmut siempre y cuando aquel que se hizo de Bakhmut vaya a utilizar ese espacio liberado para poder marchar hacia el oeste. ¿Me comprendés? Entonces, todo esto tiene un cierto nivel de relatividad en cuanto a qué es lo que se va a sacar de eso. Ahora, sí descarto claramente que no tenga importancia, porque los muertos le han dado la importancia. Esa es la actitud. Y déjame un segundo solamente. Acá hay también un error de mi parte, del lado de Ucrania, en que desde octubre del año pasado, por simplificarlo brutalmente, viene peleando de la manera que favorece a los rusos. Porque los rusos están en una guerra de desgaste, Ezequiel. Y lo que tendría, y no en una guerra de movimiento como iniciaron al principio de la campaña a ese 24 de febrero del año pasado. Entonces, en la medida en que los ucranianos mantienen el contacto en toda la línea del frente, le están favoreciendo a los rusos su acción de su artillería, sus medios de apoyo de fuego aéreo, todo eso. Si ellos hubieran ganado, y acá termino, se hubieran replegado hacia el oeste, en alguna línea que cruzara el Dnieper más al sur y que no se aproximara a cruzar el Dnieper en la medida que te aproximás a Kiev, vos hubieras desequilibrado a los rusos, los hubieras obligado a replantear su operación, a repensar todo y lo más importante para los ucranianos, hubieran salvado gran parte del ejército. En este sentido, Guillermo, ¿qué en el plano de las especulaciones, de lo especulativo, porque naturalmente no podemos determinar las causas reales sin estar presentes ahí, pero este análisis tuyo acompaña mientras me llaman por teléfono, mil disculpas, acompaña las recomendaciones, las sugerencias de militares, de oficiales estadounidenses respecto a el sinsentido de una resistencia pírrica en Bakhmut para un ejército, para fuerzas armadas como las ucranianas, en inferioridad de condiciones respecto a las fuerzas armadas rusas pertenecientes a un país con muchísimo más poderío económico, poblacional. Recuerdo también recomendaciones de oficiales ucranianos en este sentido, respecto a retroceder estratégicamente, porque en última instancia la guerra representa de alguna manera algo parecido a un combate de boxeo en el cual uno por momentos realiza ataques y por momentos retrocede, presenta la guardia para después realizar otro ataque y de esa manera desactivar el potencial de un golpe directo recibido en la cara en un mano a mano, ¿no? De palo por palo. Más aún en el caso de Ucrania, algo así como un Mayweather contra Tyson, ¿no? En lugar de golpe, retroceso, al palo y palo, al golpe a golpe contra Tyson. ¿Por qué entonces la decisión política de Zelensky desobedeciendo estos consejos de militares estadounidenses y de militares ucranianos respecto a esta resistencia con el costo de vidas y con el costo de pérdida de materiales también? ¿Qué especulación podemos realizar sobre esto? A ver, yo no tengo dudas que la política siempre está sobre lo militar, está claro. Más en un país como la Argentina, ¿no es cierto? La política está sobre lo militar. Ahora, eso tiene un límite, Ezequiel. Es decir, voy a tu pregunta. La política indica cuándo se hace o no se hace la guerra. ¿Se usa la fuerza militar? ¿En qué nivel con qué nivel con cuántos objetivos? ¿Te voy a restringir qué nivel de violencia quiero que utilices? Ese tipo de cosas. Ahora, cuando la política
se mete en los aspectos específicamente técnicos de si conviene defender acá o no conviene defender acá, se está metiendo en un berenjenal del cual normalmente termina mal. No voy a dar el ejemplo clásico de Stalingrado, no voy a mencionar eso, profundizar, pero aquí lo que ha existido una decisión política que la simplificamos en Zelensky, pero es imposible pensar que sea Zelensky exclusivamente el que hace un dictum y dice esto se hace así. Decimos Zelensky por una simplificación, pero del ala política del gobierno ucraniano frente a un asesoramiento técnico que era razonable y que además de ser razonable desde el punto de vista militar, es razonable desde el punto de vista político también. Permíteme esto, Ezequiel. La única herramienta que Ucrania tiene para ofrecer a quienes la están ayudando para pelear es que pelee. Es decir, ya está el país destruido en su infraestructura. Tiene millones de personas fuera del país. Está haciendo levas que las imágenes son muy conocidas, salvo en Argentina, que no se ve nada de esas cosas. Todo eso está sucediendo. Lo único que le queda es la herramienta de pegar. Es decir, yo estoy peleando, voy a estar luchando, pero para luchar, para pegar, necesitas el ejército. Y si vos al ejército lo vas degradando de la manera en que el ejército se viene degradando, te vas a quedar sin gente para poder operar. Y esto que parece una exageración, es lo que está sucediendo. Y termino con esto. Los contratistas que se ven operando sistemas de armas complejos en Ucrania no es tanto porque los ucranianos no tengan la capacidad de poder operarlos, es porque no tienen la gente suficiente, porque necesitan más soldados que estén en contacto con el enemigo y utilicen el fusil o las armas de combate directo que otros tipos que operen misiles u otro tipo de sistemas. ¿Me comprendés? Es crítica esa situación. Entonces me parece que es un error. Puede que acá aparezca un contraste en la relación entre política y entre la decisión política y la decisión militar, porque recuerdo que en su momento, tras la contraofensiva ucraniana o la ofensiva ucraniana de septiembre del año pasado, el Kremlin determinó el cambio de la dirección de las Fuerzas Armadas e inmediatamente Gerasimov realizó declaraciones respecto a la realización de concesiones dolorosas y efectivamente después de eso determinó el retroceso en Jersón, lo cual generó políticamente consecuencias de peso respecto al retroceso de los rusos, el avance de los ucranianos, una victoria ucraniana, pero determinó la disminución del el frente de batalla y la posibilidad de redireccionar una buena parte de esos recursos hacia otros lados en una decisión más militar que política. ¿Puede que efectivamente aparezca ese contraste o cometo un error de interpretación? No, al contrario, mira, a fin de ser, de resumir mi respuesta, en la anterior yo te iba a dar ese espejo, en este sentido. La imagen que hay de Putin es de un tipo que conduce todo en Rusia, absolutamente todo, y que está, si vos te guías por los medios en Argentina, es el tipo que dice, vamos a mandar esta división a la izquierda, esta a la derecha, destruyan Bakhmut, arrasen con todo, sáquenlo a fulano. Y la realidad de los hechos es que el tipo se ha mantenido alejado de la situación militar. ¿En qué sentido alejado? En el sentido que mencionamos al principio de esta charla, es decir, la decisión política se tomó, vamos a ir a la guerra por esto, por aquello, pero no me meto en cosas que no sé. Me meto solamente en las repercusiones políticas y si esas cosas van a tener una repercusión política, quiero saberlas y yo voy a salir a bancar, digamos. Y eso aplica a lo que acabas de decir, porque lo de Gerson es un ejemplo claro. Se había logrado sobre la costa derecha, sobre la margen derecha del río Dnieper, una cabeza de puente, se denomina militarmente, importante en esa parte del Oblast de Gerson por parte de los rusos desde hace meses, antes de que se la replegó después de octubre.
y se la replegó no porque los ucranianos tuvieran una capacidad los estaban presionando y los estaban obligando a cruzar el río para el otro lado, sino porque logísticamente era muy complicado sostenerlo. Entonces, militarmente era más fácil sacar a esos tipos de ese lugar, meterlos de la margen izquierda del río Dnieper, vos acortabas el frente. Te recuerdo que en esos momentos, cuando eso estaba ocurriendo o se decidió hacerlo, los rusos recién comenzaban esa famosa movilización de 320.000 número que se dio. Es decir, necesitaban achicar, porque de hecho, que es otra cosa que no se entiende, hasta octubre, hasta un punto entre mediados de octubre y mediados de noviembre del año pasado, el poder de combate relativo entre Ucrania y Rusia en la zona de guerra, en hombres, era favorable a Ucrania. Porque los rusos fueron a esta guerra, y por eso se los ha criticado, fueron a esta guerra con una capacidad de poder de combate inferior desde el inicio de la guerra. Entonces, ese ejemplo que tú acabas de dar es adecuado, pero ya te adelanto que nadie te lo va a creer y que todo el mundo cree que es Putin desde un gran tablero, no sé cómo será, ahí en el Kremlin el tipo mueve las fichitas de un lado a otro, pero es así como la gente ve esto. Sí, acá, bueno, clarísima tu explicación. Acá la presentación mediática de Putin exactamente igual. Interesante sobre Putin, además, que Putin, en términos de política interna de Rusia, él tampoco participa en el día a día de la política interna, pero no de ahora de la guerra, sino desde el inicio. Putin, para mí, yo lo conceptualizo como un geoestratega. Él, un político con formación de espía, y él determina las cuestiones de política internacional, después comisiona a sus militares para la realización de eso, y en política interna apenas participa también. Pero bueno, en la imagen de Putin aparece como una especie de overbrain, ¿no? De mastermind, de una mente por encima, y Sí. además con un poder infinito, el cual sí efectivamente presenta una cuota de poder muy importante dentro de la política interna rusa, pero también aparecen presiones y distintas facciones dentro de la política rusa, sin lugar a dudas, ¿no? Respecto a propósito de disputas en la política interna rusa, hace una semana más o menos, Prigozhin inicialmente realizó el anuncio de la toma de Bakhmut, después esto replicado por Rusia oficialmente, pero esto fue rechazado posteriormente, aunque con dudas, por Zelensky. En un primer momento respondió, creo que no. Después, Bakhmut está en nuestros corazones, esto lo presentábamos la semana pasada. Después sus asesores rectificó él con la posición oficial de que algunos manchones de resistencia todavía aparecen por ahí. ¿Qué interpretación realizás vos respecto a la conquista o no de Bakhmut? ¿Y en qué medida eso podría, en parte ya lo respondiste, podría determinar un punto de inflexión? Quizás, Guillermo, antes de tu respuesta presentamos el video con el anuncio, de manera de presentar esto de manera un poquito más pedagógica. 20.05.2023. Сегодня пополудня в 12 часов полностью был взят Бахмут. Я хочу сказать спасибо российскому народу, который нас поддерживал. Спасибо тем погибшим парням, которые погибли на этой войне. И военные, и наши бойцы ЧВК «Вагнер». Спасибо тем, кто сейчас с нами в строю. Те, кто не сумел продолжить контракт, и те, кто придут и будут воевать вместе с нами в будущем. Спасибо генералу Суровикину и генералу Мезенцеву, которые дали нам возможность провести эту тяжелую операцию. И спасибо Владимиру Владимировичу Путину, что дал нам эту возможность
и высокую честь защищать свою родину. Мы полностью взяли весь город от дома до дома для того, чтобы никто не мог педантично упрекнуть нас, что хоть какой-то кусочек не взят. До 25 мая мы полностью его осмотрим, создадим необходимые рубежи обороны. Bien, hasta ahí. Como siempre realizo la aclaración de que presentamos los videos de RT porque como RT aparece prohibido aquí, entonces no pueden realizar reclamos de copyright. Por eso presentamos esta versión y no la versión de CNN, porque en ese caso podrían desactivar el video. Guillermo, bueno, todo tuyo. Bueno, Prigozhin, no sé si lo pronuncio bien o mal. El tipo es un rockstar. Se ha convertido en eso, ¿no es cierto? Y ha logrado que todo el mundo hable del lado ruso como que los únicos que estuvieran peleando en esta guerra son ellos, el grupo Wagner. Él no es un soldado, él no está hablando como un militar, si bien posa como y dice hemos logrado toda esta cuestión. Él es un hombre que me parece a mí, hablando de esas alas, esas líneas políticas que aparecen en Rusia, me parece que él está más del lado de los duros en Rusia, de aquellos que pregonan ante Putin, no terminemos la guerra este año, terminemos la guerra cuando lleguemos del otro lado del Dnieper y a la frontera con Polonia y hagámosle pagar a Ucrania todo lo que tengamos que hacerle pagar, demostrémosle lo que necesitamos otro año más quizás de guerra. Él está en esa línea dura de esta cuestión. Creo también que, y poniéndolo en perspectiva, esta PMC, esta compañía privada que es Wagner, ¿no es cierto?, y esto lo vengo diciendo yo en algunas otras entrevistas, es la única compañía de mercenarios, ¿no es cierto?, que hay en el mundo, compañía privada, que ha tenido experiencia de combate contra un ejército regular desde aquellos viejos condotieros del siglo XV y XVI, Ezequiel. Con lo cual, digamos, los pergaminos de los Wagner para ofrecerse a futuro a otros escenarios complicados en el mundo van a hacer cola, Ezequiel, ¿eh? No hay ninguna otra compañía privada que haya hecho esto. Porque cuidado, y ahí termino, perdón, los Wagner no solamente es una tropa de infantería, como parece una tropa de infantería, que tienen su propia artillería, sus propios sistemas de apoyo de guerra electrónico, su propia aviación de combate, es un combo, es un paquete llave en mano que tú compras, digamos, que puedes adquirir para este tipo de cosas. Pero bueno, esa es mi opinión que tengo sobre esto. Sí, de hecho, Guillermo, hasta Wagner y otras parecidas a Wagner, no tan mencionadas, pero también activas, las compañías militares, los contratistas militares, como lo llaman habitualmente, más sí, por lo general de los Estados Unidos, DynCorp, Blackwater, realizaban tareas específicas, por lo general de apoyo, de seguridad, y especializados en un área, pero Wagner presenta infantería, artillería, apoyo aéreo, realmente aparece como una milicia completa y además no, si bien ya participa en África y en Siria, no comercializa sus servicios libremente como sí podría Blackwater, sí, después renombrada. Sí. No para cualquiera, naturalmente, pero bien podían realizar. En algún momento recuerdo que realizaron tareas contratados, si no recuerdo mal, por el gobierno colombiano o por gobiernos de otros países. Acá aparece una milicia privada, pero solamente al servicio de Rusia. Entonces, hay otra diferencia también. Sí, ahí... Realmente... perdón. Sí, perdón. No, que aparece un fenómeno verdaderamente interesante dentro de algo ya existente, de un fenómeno ya existente previo y más grande relativo a la privatización de la guerra, pero esto aparece como un pasito más, ¿no? Sí, no, tal cual. Pero tú fíjate que estas compañías privadas, escribí sobre eso en Twitter en esta semana, creo, relatando cuántas había más o menos en el mundo, que son muchísimas.
Estas compañías privadas, y como en el caso esta de los Wagner, le dan, volviendo al tema de Rusia, una flexibilidad para decir, bueno, estoy, digamos, como en Libia sin estar oficialmente, o estoy trabajando en Mali sin empeñar, con todo lo que está atrás de empeñar fuerzas regulares de militares. Esto tiene ventajas desde el punto de vista político muy grandes, pero cuidado, estas compañías privadas no tienen la misma, salvo Wagner, habría que verlo en otras situaciones, ¿no es cierto? No tienen el poder, digamos, de desplegar, qué sé yo, una división completa de un ejército occidental o de los rusos, ¿me comprendés? Pero es una carta muy importante, sin ningún lugar a duda. Y cuidado con otra cosa, porque también se habla, se dice, bueno, es un triunfo de borrachos, presos y drogadictos que han juntado. Ese es otro mito. Vos podés formar un ejército, ¿no es cierto? Puede haber recibido tipos que han sido delincuentes y todo, pero sus conductas como delincuentes, como tipos, digamos, totalmente marginales, no son las que se necesitan de una fuerza militar que va a entrar en combate. ¿Me comprendés? Hay un cambio en eso. Entonces, eso es un mito. De que se va a la cárcel, se lo junta, se le da un arma y se lo tira para adelante. Eso no es así. Ahora, Prigozhin capitaliza ese mito Claro. magistralmente en lo mediático, porque presenta a los Wagner como una especie de asesinos con bozal a la espera del ataque, ¿no? Una locura así. Bueno, pero es parte de la guerra y hay algún reporte contradictorio de lo que te voy a decir, pero hasta hace muy poco se hablaba de que el relevo que van a tener los Wagner ahora, si no está sucediendo en estos momentos, va a ser por parte de los chechenos. Y eso se hace desprofeso, porque vos lo podrías relevar a esto por una otra organización regular del ejército ruso. Y vos ponés a los chechenos por eso mismo que vos acabás de decir, Ezequiel, por decir estos tipos con ese aspecto tan extraño, que también tienen un líder que está en el tema de la política, que es un duro dentro de los que hay en Rusia. Vos fíjate cómo hay un paralelo de, bueno, vamos a meterlo. Y en el fondo, lo que han hecho estos tipos sí, ha sido algo importante, pero no es lo que decide esta guerra. No sé si por ahí soy claro. Pero bueno, clarito. Parte de todo esto. Y Guillermo, la toma de los flancos por parte de las fuerzas ucranianas en los últimos días, ¿qué importancia presenta eso verdaderamente? ¿En qué medida simplemente representa una operación más ligada a la imagen propagandística de esto? ¿Cómo lo conceptualizamos? Mirá, quizás en el momento, esas acciones cuando se hacían meses atrás, en el momento en oportunidad que los Wagner estaban combatiendo por Bakhmut y no haciéndose ya de la ciudad completa, sino, digamos, entrando desde, digamos, los suburbios, que vos actuaras sobre esos flancos a la vez, era una forma importante de lograr amenazar a esa tropa que entraba. Acá se produjo algo interesante, vos creaste... tomaste la localidad de Bakhmut al mismo tiempo que tenías a tus flancos metidos hacia tu retaguardia, digamos, en parte, refiriéndome a los Wagner, a fuerzas ucranianas que habían avanzado. Cuidado, habían avanzado dentro de... Cuando uno hace una defensa, no es que vos tenés una primera línea, ¿no es cierto?, como trazada con un bolígrafo, y si vos la penetrás y ya entraste a la retaguardia. No, hay distintas líneas, hay reservas próximas que están para combatir con las tropas que están en primera línea si tienen problemas, hay una serie de cuestiones. Lo que voy, los ucranianos lograron penetrar en algunos sectores, pero sin romper de lo que se denomina militarmente el escalón defensivo de primera línea, ¿me comprendés? Han sido contenidos ahí. No ha habido otros avances por algo que también tiene que ver con esto. No hay detrás de esas fuerzas ucranianas que han hecho esos ataques, esos contraataques en esos lugares, un escalón de tropas que esté atrás listo para explotar lo que sigue, ¿me entendés? Y esto no estoy hablando en desmedro del coraje, la decisión y el valor de los tipos ucranianos que están combatiendo ahí, eso lo estoy descartando. El problema es de qué futuro tiene eso,
¿me entendés? Yo no lo veo, creo que es algo que quizás lo mantengan o no. A mí me sorprende que después de esta caída de Bakhmut, vuelvo y cierro con lo que te acababa de decir antes, no se hace un replanteo en Kiev para tomar una nueva línea defensiva más al oeste. Pero no, están todavía por ahí. Bien, y entonces, ¿podría Rusia comenzar una ofensiva, un ataque, incluso antes de la anunciada ofensiva ucraniana, a partir de la toma de Bakhmut? ¿O en principio retrasaría esa decisión, generaría una consolidación de lo conquistado a la espera de la tan anunciada ofensiva y después comenzaría una ofensiva posterior? Y en el caso de que la comenzara, ¿por dónde la comenzaría? ¿Por arriba, por abajo, por el frente sur, por el frente norte, por Bakhmut directamente? Bueno, para tener ese nivel de detalle por el dónde, habría que estar en el HQ de los rusos, ¿no es cierto? Ahí con esta gente. Pero podemos hacer algunas pinceladas que tienen que ver con esto. Primero, recordemos que estamos hablando de Rusia y que del otro lado tiene a la OTAN apoyando a Ucrania. Los dos tienen capacidades de adquirir información de lo que está pasando del otro lado inmensas. Los dos. Entonces, a mí no se me escapa, y también hay que agregar una cuestión más. Los rusos desde hace décadas y décadas son maestros en el arte del engaño táctico, en el engaño operacional y hasta el engaño estratégico. Teniendo esto en cuenta, sumaría otro detalle para ir también a responderte, que toda esta ofensiva que se espera y que se ha recontraanunciado y que alguna persona que vos solés invitar hablan de la ofensiva primavera-verano, ¿no? Que a mí me hace... Sí, me causa gracia el hallazgo de esa... tiene sus bemoles cuando vos pensás que los ucranianos no tienen una fuerza aérea para apoyar esa ofensiva, ¿no es cierto? No la tienen, no tienen un poder aéreo para entonces. Entonces, ¿qué creo? Lo primero que tenemos que fijarnos es cuándo el terreno se va a terminar de solidificar. Cuando vos ves los pronósticos del tiempo, desde ahora, lo que está ocurriendo desde fines de mayo allá en Europa, y lo que viene hacia junio, vemos que desde la segunda quincena de mayo y lo que se pronostica para junio, la temperatura viene subiendo en los máximos y viene subiendo en los mínimos en la zona, con lo cual es de esperar que se ha estado secando el terreno ya en lo que va de mayo y que se va a consolidar, que se seque ese terreno, ¿no es cierto?, esos mares de lodo, en lo que resta de los primeros 10, 15 días de junio. Con lo cual se abriría, estoy haciendo un margen grueso, una oportunidad para que la ofensiva, la búsqueda de una guerra de maniobras en los dos bandos empiece a darse entre esa segunda quincena de junio hasta que termine este verano boreal. Esa es la única ventana de oportunidad que hay para que algo suceda. Yo soy de los que piensa que Rusia en este momento de la guerra tiene un poder de combate relativo, no solamente en hombres, sino en capacidades materiales, en su distribución en el terreno, en las reservas que todavía no ha empeñado. Y voy a utilizar, como diría Clausewitz, y una superioridad moral. No estoy hablando de un tema de bueno o malo, estoy diciendo una superioridad moral de a quien que le está yendo mejor, que le daría condiciones para actuar ofensivamente y alcanzar una línea al oeste de donde hasta ahora han avanzado, que los coloque en una situación de poder imponer una paz beneficiosa. Pero, me parece a mí que lo que hablamos antes de esas líneas duras que están aflorando en Moscú, en distintos lugares, y que hablan de Medvedev, es uno de los que habla de esto, de tenemos que ir hasta la frontera con Polonia, a mí me hace dudar de que por ahí los rusos se contengan, que traten de consolidar lo que tienen todavía más, que busquen concentrar más fuerzas en este verano, ¿no es cierto? Y plantarse ahí hasta el próximo otoño, hasta que se termine de, digamos, de secar después de las lluvias que sigan al verano,
y tengamos una guerra que se extienda al 2024. Lo vamos a saber, a mi juicio, en este verano que empezamos ahora en junio. Y en cuanto a tu análisis estratégico, ¿Por dentro dónde? de Sí, me faltó eso. lo especulativo, por Liman, por Bakhmut y Mirá, Kalinivka, aparentemente, por Advivka más abajo, ¿qué generaría vos sentido en fijate, términos militares? mira, lo que los rusos vienen haciendo es lo que los británicos, el ejército británico llama chapear, darle forma al campo de batalla. ¿Me entendés? Vos fíjate, hicieron todos estos lugares donde vos estás mencionando, los rusos están realizando distintos tipos de operaciones ofensivas pequeñas en cuanto a los avances, pero están dando forma a distintas variantes que podrían tener. Podría ser Bakhmut, aunque es muy cantada, porque así como se habla de esta contraofensiva ucraniana primavera-verano, es cantado, como hablamos antes, que si vos de Bakhmut lo que tenés es una línea de poblaciones pequeñas y después de eso unas alturitas y el río Dnieper. Entonces está cantado por ahí, ¿no es cierto? Pero también vos tenés que hay menos concentraciones de tropas ucranianas hacia el norte de todo esto. ¿Está? Entonces vos podrías tener muchas variantes, podría ser algo que sea simultáneo, que se dé. Y déjame que te dé un detalle, Ezequiel, que me parece que es muy importante y que no se comprende cuando se hace análisis de este tipo, de esta guerra. Y de ninguna guerra en general, por lo menos en Argentina, que de esto no se ve nada. Ningún ejército va a una guerra con su gente experimentada en lo que va a hacer. Aún ejércitos que han tenido capacidad de haber desarrollado operaciones en años anteriores, los tipos que les quedan sirviendo en el ejército van a la próxima guerra ocupando otros puestos. ¿Me seguís, Ezequiel, o soy medio confuso? Sí, perfectamente. Todos están ante una novedad. Yo que antes pasé mi oportunidad de guerra siendo un teniente con un pelotón, ahora me agarra esta guerra siendo jefe de un batallón. Y esta es mi primera vez conduciendo un batallón en combate. ¿Me seguís? Es decir, y esto aplica desde el soldado nuevo, entrenado, pero nuevo en esto, hasta Surovikin, que fue en su momento el comandante del Teatro de Operaciones. Todos están aprendiendo de esta guerra. Por eso cuando mucha gente dice, mucha gente cree que un ejército es como una máquina que produce autos, ¿no es cierto? Es como una gran línea de autos que vos estás en Alemania, que producen Volkswagen, salen todo igual. No es así, porque están todos aprendiendo y tienen que tener, como dijimos antes, la banca política de cuánto te voy a tolerar a vos de error, que van a ser inevitables, porque esos errores cuestan sangre, hasta que vos estés en condiciones de operar de una mejor manera. No te quiero decir estándar, pero que tengas en general mejores resultados y más mejores resultados y menos malos resultados. Dicho esto, tenemos que entender, y ahí tenemos que agarrar a la tradición de esos ejércitos. Cuando acá no puedo hablar de una tradición de los ucranianos, porque estos desgraciadamente, para la situación en que están, tienen una mezcla, porque vienen de una tradición de escuela soviética y anterior de la tradición rusa, ¿no es cierto? Y ahora se les han mezclado a ellos sus cables, se lo han sacado y les han puesto muchas miradas que tiene la OTAN para hacerlo. Y por el otro lado, tenés a los rusos, que es un ejército que desde Pedro el Grande en adelante, es un ejército que se hizo alrededor del apoyo de fuego, de la artillería, otra cosa que no se comprende. El ejército ruso es un ejército de artillería al cual se complementa con otras cosas. Es decir, es un ejército que está nucleado sobre un poder de fuego inmenso, y al cual le dan otras herramientas para que sea el poder de fuego el que tenga el centro de gravedad. Eso cambió, no en cuanto a la capacidad de fuego, cambió en la Segunda Guerra Mundial después del año 43, sobre todo en el 44, con la gran operación Bagration y todo eso, donde los rusos, además del poder de fuego, empezaron a moverse
a mostrar gran capacidad de maniobra en gran frente, ¿me comprendés? Entonces, no sería de extrañar que los rusos en este verano, quizás si optan ofensivamente, hagan algo en todo el frente. Quizás es algo que pueda suceder, ¿está? Pero no lo sé, no lo sé. Interesante, interesantísimo el análisis. Guillermo, antes de la próxima pregunta, quería responder a alguno de los saludos nada más, porque realmente para nosotros representa una alegría enorme que nos acompañen desde los lugares más recónditos del planeta, desde Canadá, por ejemplo, Nibhar Sen, desde Puerto Montt en el sur de Chile, Eduardo Valdivia, por acá gente de Perú, Conozco Puerto Montt, México. muy lindo, muy Sí, lindo. sí, yo alguna vez también, precioso. Bueno, Argentina, naturalmente, en un día como el de hoy, un día patrio. Saludos desde México, desde Hollywood. Bueno, una de las buenas cosas de Internet, la posibilidad de esto, de la difusión de conocimientos desde Uruguay, por ahí, Enzo, un hermano uruguayo, Enzo Silvera Ronchera, desde Rusia también, gente, bueno, Nicolás Constantini, alguien por ahí también, Francia, bueno, no siempre respondo tantos mensajes de saludos, pero para nosotros nos congratula muchísimo que nos acompañen, siempre agradecidos, si nos pueden ayudar con la suscripción, con el pulgar arriba y con una membresía, buenísimo también, si no solo con la difusión, para nosotros la presencia de ustedes representa el mundo. Dicho esto, Guillermo, redirecciono hacia lo sucedido el día martes en cuanto a la supuesta, en realidad de alguna manera confirmada, ¿cuál la palabra? Incursión, confirmada porque aparece confirmada de ambas partes, aunque con versiones distintas. El día martes, milicias rusas pro-ucranianas realizaron una incursión en territorio ruso. Voy a presentar algunos videos al respecto y después quisiera, Guillermo, tu análisis. Vale. A ser el líder de Wagner. Un segundito, ahora. Este es el anuncio que estaba deseando. Este no, mala mía. Este de aquí, yo con muchos videos aquí. El video ahora sí. Dear colleagues, ladies and gentlemen, please, like few moments of your attention, kind of briefing part, and after that, in kind of shortage of time. En inglés, básicamente, el líder de esta milicia, una de las dos milicias, comienza a realizar el anuncio de una incursión en, si no recuerdo mal el nombre de este lugar, Graivorón, un pueblo de camino, un pueblo fronterizo naturalmente, de camino hacia Belgorod, una de las ciudades más importantes de Rusia al otro lado de la frontera y estratégicamente muy significativa debido a que representa un punto de apoyo importante para las comunicaciones, para el aprovisionamiento. Bueno, a la vuelta de esta incursión realizaban este anuncio y ahí comienza a presentar un reporte ante los medios. Hasta ahí simplemente en inglés presentaba eso. In Moscow, my hometown. But even this would be possible. So we're just getting started. I don't know, we're fighting our war, you might be fighting your war, so I don't know, we're fighting for freedom, we're fighting against injustice, so we're fighting against torture, we're fighting against terrible acts of police brutality. So if this is not your war, no problem. Я хочу им доказать то, что возможно биться против тирана, то, что власть Путина не безгранична, то, что ФСБ может бить, контролировать, пытать безоружных, как только они встречаются с вооруженным сопротивлением полноценным, они бегут. Realizo una pausa ahí sencillamente para presentar a el líder de esta milicia. Police brutality. I don't know. We're fighting for freedom. We're fighting against injustice. So we're fighting against torture. We're fighting against. Un hombre de guerra, su nombre verdadero otro. Él conocido como un líder nacionalista ruso. Lo que llaman, bueno,
de tendencia abiertamente neonazi. En Ucrania y en Rusia, cuando a alguien llaman nacionalista, por lo general presenta esa tendencia y no como no estoy de alguna manera realizando una caracterización eufemística, sino que este nacionalista ruso, como otros nacionalistas ucranianos, aparecen en fotos con la esvástica a ese nivel, ¿no? Композиция. Кто поехал? Да, поехала эта самая. Все, ребят. Ага. Тому ми починаємо з наших спікерів. У нас сьогодні є Вайтрекс і Цезар. We want to stop war in Ukraine. It's our first goal. The first goal, we want to stop war in Ukraine. The second goal, we want to change Putin's regime. We want to free our country, to our people live in prosper, in freedom, and have a capability to self-realization. И позавчера все убедились, что граница не на замке, что туда можно зайти, выполнить свои задачи. Если вчера это было несколько десятков километров территории, то завтра это будут сотни квадратных километров территории. Это уже будет не деревня, а областной центр. И найдутся люди, которые нам помогут в России, которые нас давно уже ждут. А как бы вы сегодня? ¿A почему? Bueno, además de interesante de las imágenes, el armamento occidental, por ahí fusiles SCAR de fabricación francesa, por ahí algunos blindados también, fusiles M4. Ahora, Guillermo, el video de los rusos respecto a las supuestas consecuencias del ataque, y caracterizo a todo como supuesto porque acá evidentemente aparece una disputa por el relato enorme, más allá de los hechos concretos. Cuando dos partes presentan dos versiones de un hecho, evidentemente algo ahí materializó, algo apareció, pero bueno, el desafío aparece en cuanto a la interpretación. El video, un cadáver, vehículos blindados, si no recuerdo mal, un Humvee por ahí atrás, sí, y esa es la acusación de los rusos, de la utilización de Humvees, y la respuesta de los estadounidenses básicamente rechazó la entrega para esa tarea, pero realizó la aclaración de que Estados Unidos, así como no patrocina ataques en Rusia, no determina cómo realizan los ataques las fuerzas ucranianas. Detrás de ese camión aparecía escrito Bakhmut, ¿no? De alguna manera referenciando la conquista de Bakhmut como y presentando esto como una retaliación. Guillermo, ¿qué interpretación realizás vos de esto? Una incursión en territorio ruso, nada más y nada menos, con armamento occidental. Bueno, a ver, voy a ser autorreferencial, no puedo dejar de hacerlo, pero porque esto lo mencioné el año pasado. Hubo 2 veces que escribí sobre, digamos, cartas que tenía Ucrania para echar mano ante el poder que cada vez crecientemente los rusos a partir de octubre estaban, digamos, oponiendo. Una de las cosas que puse era este tipo de incursiones. ¿Qué es una incursión? Primero, para colocarnos. Porque acá, inclusive acá en Argentina, se lo vendió como una invasión al territorio ruso, como gente que se instalaba y había creado una suerte de terreno liberado. Una incursión es una acción militar que se hace sobre el territorio enemigo para causar caos, destruir instalaciones, generar una conmoción, seguida de un repliegue, porque una incursión no tiene capacidad de afirmarse en el terreno. Eso de entrada. Es decir, lo que vimos en estas operaciones que desarrollaron los ucranianos fueron acciones militares no masivas,
de columnas que ingresaron a distintas partes del territorio de Rusia para generar caos. Caos le estoy diciendo no en un sentido peyorativo, sino para decir, bueno, logramos entrar al territorio ruso, destruimos algunas cuestiones, obligamos a que fuerzas del Ministerio del Interior ruso básicamente hicieran frente a esta cuestión, recibieron una paliza también y nos replegamos porque no podemos contener esto. Ahora bien, acá hay varias puntas a tener en cuenta. Primero, si yo he generado un ejército, digamos, contra el gobierno de Putin, ¿no es cierto? Sería razonable que yo mostrara la imagen de quién es el líder o alguno de los líderes que están ahí, pero le taparía el rostro a todos los tipos que están operando conmigo, ¿no es cierto? Y eso no ha sucedido en el primer corte que tú me mostraste, donde se ve a tipos que tienen apariencia de ser soldados, que se mueven como soldados, están bien equipados, ¿no es cierto? Pero me parece que desde el punto de vista de decir esto es un ejército que está operando contra Putin, tiene algún tufillo extraño para mí. Por el lado de los rusos, hay un tema que me parece que ha escapado también del análisis de muchos, es que Rusia se refiere a estas acciones como actos terroristas. Como actos terroristas. Y te recuerdo también, que a ti, que eres un tipo que está en todas estas cosas, no se te escapó, que cuando recordamos lo que fue la ceremonia del 9 de mayo pasado, las palabras de Putin, y que a mí me alertaron sobre este tema de las alas duras pugnando por ahí, él mencionó, no habló de una operación militar especial, sino habló de guerra. Y habló también de que ya en el pasado habíamos derrotado al terrorismo. Entonces, guarda con estas cosas. ¿Por qué? No tengo noticias de que hayan capturado a alguno de los que hicieron incursiones. No hay noticias, o por lo menos los rusos no han dicho nada, y del lado ucraniano tampoco. Pero cuidado, porque si Rusia categoriza estas acciones como terroristas, los que capture van a ser juzgados como tales. Es decir, no van a tener el estatus de combatientes y como tal preservados de una acción punitiva del Estado al cual tú estás agrediendo. ¿Soy claro con lo que estoy diciendo o por ahí me regresaba? Entonces, cuidado con eso y cuidado también con que Rusia declare que determinado tipo de operaciones o unidades que operan del bando ucraniano son terroristas. Y cuidado también con que la respuesta que los duros puedan pedirle al gobierno ruso ante un Estado que los rusos puedan llegar a declarar, que le falta declararlo nada más, como terrorista. ¿No? Y también te digo esto y cierro, perdón, para no extenderme. Cuidado que, y te habla, y yo te lo advertí a vos en privado antes, que soy un hombre, soy un liberal en lo político, en lo económico, y que me considero un tipo de occidente, pero no soy un estúpido cuando hago análisis. Estados Unidos en su momento declaró terrorista a algunos estados. ¿Quién tiene la capacidad de decirle no a Rusia de que no tiene derecho a declarar terrorista a otro? ¿Me comprendés la gravedad de lo que estamos hablando, no? Perfectamente, perfectamente. Concatenaría una reflexión respecto, en sintonía con tu análisis, una reflexión respecto a la gravedad de esto, en tanto que la guerra presenta reglas, mientras que la lucha contra el terrorismo carece. Claro, tal cual, tal cual. Independientemente de quién acometa la lucha contra el terrorismo, si de repente Rusia determina que esto ya no representa, y a propósito ¿por qué caracterizan a esto como una operación especial, una operación militar especial? Bueno, precisamente porque no quieren la declaración de guerra, porque eso ya determinaría un cambio cualitativo. Pero si de ahí realizamos el salto más adelante hacia la lucha contra el terrorismo, entonces Rusia puede cualquier cosa. Y de la misma manera, en mi opinión también, Guillermo, yo presencio últimamente por parte de los líderes de la OTAN occidentales la naturalización de el hecho de no rechazar a actos por lo menos presentados como terroristas, ¿sí?
cuando cometen un acto terrorista, por lo menos así lo presenta Rusia, y no aparecen muchas pruebas en contrario, contra un intelectual, en realidad finalmente contra la hija de ese intelectual, y Occidente no realiza una condena de ese acto terrorista, lo mismo si contra la hija de Dugin, contra Putin o contra la Madre Teresa de Calcuta, un acto terrorista aparece por fuera de la guerra en la cual, por cierto, Occidente oficialmente no participa de manera directa. Y cuando no rechazan eso, también comenzamos con la lógica esta de el terrorismo, la lucha contra el terrorismo en lugar de una guerra con ciertos límites, ciertas reglas, ¿no? Y en ese sentido aparecemos en una situación complicada de escalada, ¿no? De escalada en ese plano más teórico. Y después, Guillermo, quería también no responder, sino acompañar tu reflexión, concatenar una reflexión en sintonía respecto a este análisis tuyo. Vos realizás tu análisis desde otra perspectiva ideológica, pero yo presencio últimamente la siguiente situación, Guillermo. Todos los analistas políticos y militares serios, independientemente de su posicionamiento político, realizan análisis parecidos en torno al peligro de esto, al sinsentido de esto, a la estupidez de muchos de los líderes, por izquierda y por derecha. Entonces, evidentemente, las cosas deben aparecer por ese lado y la inconsciencia de algunos verdaderamente genera temor. Pero deberíamos estar aterrorizados. Mirá, yo suelo, cuando hablamos de este tema, hablar en un espejo de esto, ya soy casi una suerte de Plutarco, ¿no? Pero pongo en un espejo a la crisis del 62, tú no habías nacido, yo tenía apenas 3 años, ¿no es cierto? Pero la he estudiado. A la crisis del 62 con lo que estamos sucediendo hoy. ¿A qué es lo que me quiero referir? En ese año 62, para aquellos que no están muy en todos estos temas, la Unión Soviética de Khrushchev decidió instalar misiles de mediano alcance en territorio de Cuba. Vos, con los criterios con que alguna prensa en Occidente y algunos líderes en Occidente hablan, yo podría decir, Cuba, un estado soberano, tiene todo el derecho de de aliarse con quien se le ocurra y colocar las armas que quiera en ese lugar. Estamos, ahí Ezequiel, coincidimos que estoy en absoluta sintonía con el discurso que es predominante. ¿Me equivoco o no? No, para nada. Bueno, por decir esto me matan en Argentina, te puedo asegurar, me dicen por izquierda y por derecha, de todo. Ok, ese es el discurso que hay. Pero ese discurso, hipócritamente o cínicamente, como quieras, cualquiera sea el punto de vista que quieras tomar, no toma en cuenta la realidad de cómo actúan las grandes potencias. Las grandes potencias en este mundo hoy son 3. Son los Estados Unidos y China, que están a la par, a mi juicio, son potencias que están a la par, casi se podría decir. Rusia está más atrás, pero es una de las 3 grandes potencias. Las grandes potencias jamás toleran que en su frontera inmediata se posicionen armas o sistemas que puedan amenazarla. Jamás lo toleran. Y por eso Kennedy actuó como lo hizo, rechazando todo eso y llevando a Estados Unidos la posibilidad de una guerra con la Unión Soviética. Pero cuidado, Kennedy, que era un estadista, y no como Biden, que es, no sé quién maneja a Estados Unidos, dudo que sea el señor Biden, no por un problema de Biden, sino de su edad, de lo que muestra, ¿no es cierto? Para mí, Estados Unidos no sé quién lo está conduciendo. Kennedy, que era un estadista, presionaba militarmente, tenía una respuesta, pero al mismo tiempo, como dice Clausewitz, actuaba diplomática y políticamente. Y tuvo la altura que del otro lado estuviera Khrushchev, que también entendía este negocio, permitime esa palabra. Este negocio es uno donde los dos tienen capacidad de destruirse nuclearmente, ¿me comprendés? Entonces, no hay salida cuando los dos tienen esa capacidad en la cual uno humille al otro. Tiene que haber una salida en la cual los dos saquen ventaja. Y así fue como se solucionó la crisis de Cuba. Sacaron los misiles y Estados Unidos no puso en Turquía y no renovó unos que tenía por ahí en Italia. ¿Me comprendés? Esto
por eso yo le doy la razón, sin ser un hombre de Trump, pero creo que tiene razón. Trump, si hubiera estado en el gobierno, hubiera volado, no sé, digo, a Malta, se hubiera encontrado con Putin y esta guerra no hubiera existido. Porque lo que se ha vulnerado, Ezequiel, y termino con esto para no extender, es un criterio que nació de esa crisis del 62. Esa crisis del 62 fijó un límite, es decir, podemos pelearnos en América Latina, en el sur de Asia, en África, pero no en nuestras fronteras, no vamos a hacerlo, ¿me entendés? Esta guerra, estamos navegando en un mar desconocido, en aguas desconocidas. Hemos quebrado desde Occidente todos los instrumentos de navegación que teníamos para la confrontación entre grandes potencias. Hemos cruzado esa línea, estamos apoyando una guerra en el límite de la zona que es crítica para Rusia. Sabemos que tenemos enfrente todo el tema nuclear, digamos como marco de todo esto, y tiramos de la cuerda para ver qué tanto podemos tirarla. Es una locura lo que estamos haciendo con esta guerra. Completamente de acuerdo con vos. Así como en la crisis de los misiles aparecían dos escenarios, el de la escalada nuclear y la autodestrucción, o la desescalada, y los líderes determinaron finalmente el camino de la desescalada, ahora presenciamos un coqueteo con situaciones verdaderamente catastróficas, muy, muy peligroso, muy, muy peligroso. Y respecto a esto, Guillermo, ¿en qué medida podría Ucrania reconquistar Crimea con su anunciada ofensiva? ¿Y podría entonces Rusia responder con la utilización de armamento nuclear en ese caso? A ver, no soy yo. La señora, se me hizo un lapsus ahora, esta señora famosa que está en el Departamento de Estado de Estados Unidos, bueno, se me hizo... Victoria Nuland. Ella ha dicho una locura a mi juicio, desde el punto de vista militar. Ella ha dicho, y lo dijo ya hace tiempo, que estaba dada la situación militar para que los ucranianos fueran hasta, si ustedes imaginan el mapa Zaporilla, que es esa región donde está la central nuclear, que todo el mundo olvida que los que han estado bombardeando la central nuclear han sido los ucranianos, ¿no? Eso es una cuestión que todo pareciera, bueno, olvídate de eso. Ella habla de una posibilidad de una opción ofensiva, que están abiertas las oportunidades para una ofensiva que saliendo de Zaporilla se fuera hasta Melitopol, que es una localidad que está en el medio entre Zaporilla y Mariupol, esta última sobre el mar de Azov. Una vez hecho eso, llegando a Mariupol o a Melitopol o a Mariupol, estos nombres son todos muy parecidos, ¿no es cierto? Se crea, si ellos hacen eso, dice, y es cierto, según ese punto de vista, vos quebrás a las fuerzas rusas en dos partes, unas hacia el sur y otras más hacia el norte, digamos, del frente. Y a partir de ahí, según esta buena señora, vos tenés el camino expedito para irte al sur, a ingresar a Crimea y qué sé yo, ahí te quedás con Sebastopol y todo. Para hacer eso, Ezequiel, vos necesitas, lo mencionamos antes, muy al pasar, una fuerza aérea que te dé protección. El único, y no la tienen. El único ejemplo que yo he encontrado del siglo XX, donde un ejército con incapacidad manifiesta de tener el control del espacio aéreo lograron algunos avances, fue durante la guerra del Yom Kippur, cuando sirios y egipcios tenían una masa de armas antiaéreas gigantesca que les produjo a ellos un paraguas de protección sobre el cual hacer que la Fuerza Aérea de Israel tuviera serios inconvenientes de poder romperlo. El tema que tuvieron es que ese paraguas les alcanzó para llegar hasta más o menos las alturas del Golán, en el caso de los sirios, y adentrarse varios kilómetros en el Sinaí los egipcios. Pero una vez que las Fuerzas Armadas de Israel entendieron eso y decidieron pagar el costo por destruir esa defensa aérea, al pagar el costo me refiero en pilotos que murieron,
destruyeron esos sistemas de defensa aérea y volvieron a tener absoluta libertad para el control del espacio aéreo y destrozar las capacidades de maniobra tanto de egipcios como de sirios. Estoy haciendo una brutal simplificación. Si vos me decís, todos sabemos que los ucranianos, por el propio Zelensky y otros señores que están allá, tienen serias falencias en todo lo que se refiere a su capacidad no ya de aviones, sino de defensa antiaérea. ¿De qué forma ellos podrían hacer esa operación ofensiva? Lo único que se me ocurrió que podría suceder es lo que los alemanes hicieron en el 44 con la famosa ofensiva de las Ardenas, famosa para los nerds, nada más, ¿no? Para el resto de los mortales no es famosa, pero cuando los tipos aprovecharon que el mal tiempo, era una época en que el mal tiempo realmente afectaba las operaciones aéreas de las fuerzas aéreas, ¿no es cierto? Y se lanzaron en una ofensiva que parecía que querían ir hasta Amberes, una locura que no tenían, fracasó. Pero empezó a fracasar y mal cuando el tiempo mejoró y la capacidad aérea de los aliados se hizo evidente y destrozó a los alemanes en ese lugar. Entonces, salvo que aprovechen una ventana de oportunidad por mal tiempo o alguna situación, lo único que creo que lo podrían hacer los ucranianos es tratar de romper en algún lugar, crear una suerte de conmoción de tipo publicitaria, que digan, miren lo que hemos hecho, de forma tal que promueva el sostenimiento del apoyo de Occidente a ellos. Me parece que sería algo muy arriesgado, que me parece que podría ser una locura, pero no lo podemos descartar. Y acá termino. La pregunta es, ¿sigue teniendo validez la palabra del señor Zelensky para determinar qué se hace y qué no se hace en el punto de vista militar? No lo sé, pareciera que todavía sí. Sí, ahora Guillermo, en el hipotético caso de éxito, incluso de más aún, algo imposible por la falta, como vos recién recordabas, de los elementos necesarios, pero en el caso de la toma de Crimea, ¿no respondería Rusia con... Pero por supuesto, sí, me faltó decirte esto. Yo de entrada he dicho que eso iba a suceder. Mirá, te doy un ejemplo. El año pasado, cuando era el furor de todo esto, me invitaron a un programa del canal La Nación, a un programa de un domingo a la noche para dar una charla. Estaba un ex canciller, estaba todo el staff de ahí del canal, había otros politólogos, analistas internacionales, y estaban todos hablando de que Rusia iba a ser destruida por los ucranianos, por el coraje, el valor moral y todas esas cosas. Cuando me dan la palabra, yo les dije de la capacidad nuclear de Rusia, y me miraron, todos se dieron vuelta como si yo hubiera dicho una calamidad, como si hubiera... Y bueno, dijeron, no, pero eso no es posible que suceda. Hay mucha gente en Argentina que cree que esa posibilidad que tú das, que dices, y que yo la tengo como una certeza, ¿no es cierto?, dicen que no, que es solamente como si fuera la actitud del matón de una esquina, en un barrio, que se pone a decir cosas sin hacerlas. Me parece que no tienen idea de qué tan vital es para Rusia ganar esta guerra. No lo entienden. Sí, el otro día justamente recuerdo del otro día una intervención pública de un analista geopolítico para mí respetable, más allá de que no participo de su posicionamiento político, delibero sobre referenciarlo por nombre y apellido o no, pero bueno, alguien con mucha presencia en YouTube y con buenos análisis, más allá de su posicionamiento. Y él, sobre esto, realizaba una reflexión, en mi opinión, profundamente equivocada y peligrosa respecto a que las grandes potencias en los enfrentamientos pasados de alguna manera generan un acuerdo respecto a la no utilización de
su armamento nuclear, y recordaban entonces que aún en situaciones de retroceso militar, recordaba este analista que, por ejemplo, Estados Unidos en Vietnam había determinado la no utilización de su poderío nuclear. Lo mismo, mientras tanto, nos acompañan imágenes de entrenamiento de Fuerzas Armadas, esto también de los rusos, porque bueno, estas imágenes aparecen utilizables, las otras no, por cuestiones de copyright. Bueno, lo mismo, él recordaba también que en la guerra de Afganistán, ambas, la de Rusia y la de Estados Unidos, pero principalmente la de Rusia había determinado la no utilización del armamento nuclear, así como en Chechenia también. Bueno, a partir de recapitular los enfrentamientos más relevantes en los cuales tanto Rusia como Estados Unidos por momentos realizaban retrocesos, aún así determinaban la no utilización de armamento nuclear. Pero, en mi opinión, comete este analista un error en el sentido de conceptualizar esta guerra como la guerra en Afganistán o incluso en Vietnam, porque esta guerra aparece en la frontera. No, pero eso, mira, Ezequiel. Bases, por ejemplo, la base de Sebastopol, el acceso al Mar Negro, cuestiones vitales existenciales para Rusia, ¿verdad? Mira, a ver, tal cual. Mira, Ezequiel, sobre todo en Argentina, todo este tipo de análisis no existe. No existe. Todo se cree que el mundo es un lugar donde se comercia nada más y el ejercicio del poder es una cuestión que no existe y que a lo sumo se dirime en una mesa y se discute y la guerra es algo que no merece la atención. Ese ejemplo de Vietnam y de Afganistán 1 y 2, me refiero 1 con los soviéticos y 2 con los occidentales, es la prueba evidente de que el tipo que lo formula no entiende nada de operaciones militares, ni entiende nada del uso militar de la fuerza. No son guerras... Guillermo. ¿Perdón? Menos mal que no presenté el nombre de este analista. No, pero imagino. Escúchame. Eran guerras, primero por el objetivo. No eran guerras donde para la Unión Soviética ni para Estados Unidos, en los dos escenarios esos, estuviera un interés vital en juego. Lo que estaba en juego eran intereses, objetivos políticos, si querés estratégicos, pero no vitales. ¿Qué es un interés vital? Un interés vital es uno en el cual cuando vos lo perdés, deja de existir tu estado tal cual vos lo concebís. ¿Está claro? Entonces, que se perdiera Vietnam, que cayera en la política del dominó y que se cayera después de que Vietnam, Camboya, toda la historia esa, no cambiaba la matriz de que desapareciera Estados Unidos. Que los soviéticos se fueran en una retirada mejor hecha que la que hicieron los aliados de Afganistán, porque eso es otra cosa que no se conoce. Y que hicieron bastante macanas los soviéticos en Afganistán también, porque subestimaron al enemigo, sobreestimaron su capacidad, pero que cayera Afganistán no significaba que la Unión Soviética dejaba de existir, ¿está claro? Ahora bien, todos eran conflictos en la periferia. La burrada gigantesca de todo esto es que hoy sí hay un objetivo vital. Y te sumo una cosa más, que suma a la burrada de Biden en esto. Al mismo tiempo que con tu discurso tú has colocado a la derrota de Rusia como algo vital para Estados Unidos, al cambio de régimen, a llevarlo a Putin a un tribunal internacional que Estados Unidos no reconoce para sí ni para sus soldados, pero eso es otra cosa, ¿no es cierto? Ok. Al mismo tiempo que se formula esa declaración, al mismo tiempo, simultáneamente, como si fuera, ¿viste esos circos de varias pistas? Vas en un crescendo con los chinos, donde decís que puede haber operaciones militares contra ellos, llamás a medidas porque están apoyando a los rusos.
Es decir, vos en vez de tratar, porque podría haber los Estados Unidos condenado la acción militar de Rusia, pero buscado una salida al tema. No, le inyecta nafta al conflicto, pero además abre otro grifo, ¿no es cierto?, para el lado del Extremo Oriente. Es una locura. Una locura. Esto Roosevelt no lo hubiera hecho. ¿Me entendés lo que te digo? Roosevelt no lo hubiera hecho, Churchill no lo hubiera hecho, De Gaulle no lo hubiera hecho, Adenauer hubiera dicho es una locura lo que están haciendo. No, hay mucho más acá, Kohl tampoco, incluso Merkel tampoco, independientemente. Pero tampoco, pero tal cual. Pero además te sumo otra cosa más, ¿no es cierto? Occidente, los líderes occidentales, desgraciadamente, han quebrado la capacidad de tener confiabilidad en su palabra. Lo que hemos conocido de los acuerdos de Minsk I y Minsk II es una vergüenza para Occidente. ¿Con quién del lado ruso te vas a sentar a negociar que tenga patente de ser confiable? Que lo que firma vaya a suceder. Vos fíjate el retroceso que hemos tenido, Ezequiel, es gigantesco y lo minimizamos, dividiendo al mundo entre buenos y malos. Es ridículo. En términos civilizatorios, ¿no? El retroceso en tan solo un año. Sí, Fernando Moragón respondería a esto, que Estados Unidos, en su disputa por la hegemonía mundial, realiza una apuesta por el caos. Esa es su interpretación válida, pero claro, una cosa, generar el caos lejos de tu casa, y otra cosa, generar el caos cuando ese caos puede determinar el inicio de una guerra mundial entre potencias. Esa es la diferencia, ¿no? Pero porque por generar el supuesto. caos, en Medio Oriente generó el caos Estados Unidos durante mucho tiempo como forma inteligente de establecer sus objetivos políticos. Es una cosa. Pero generar el caos contra Rusia o contra China, bueno, ya connota otros riesgos, ¿no? Sin lugar a dudas. Pero aparte, Ezequiel, te sumo esto, pero por este tema, ¿no es cierto? ¿Qué razonabilidad tiene que vos asignes a la posibilidad que el otro vaya a utilizar armas nucleares o no, la minimices y digas que eso no está? Cuando encima, enfrente tuyo, no es que vos tenés a un Estado que tiene, como Corea del Norte, algunas cabezas nucleares y hay dudas de si tiene la capacidad de meterlas adentro de un misil y lanzarlas, ¿no es cierto? Vos lo que tenés es a una potencia militar como Rusia, que en los 20 años que fueron desde el 2000 hasta que terminó la salida de Afganistán e Irak, modernizó su sistema nuclear, que está a la vanguardia en todo lo que son armas hipersónicas, a las cuales podés poner un arma nuclear, que tiene mayor capacidad de armas nucleares tácticas que Estados Unidos, y que agarra esta guerra a Estados Unidos en un proceso de readecuación de fuerzas armadas que estuvieron durante 2 décadas operando como fuerzas contrainsurgentes, a una fuerza que vuelva a operar de forma en guerra convencional. Inclusive ese error de diagnóstico de la herramienta que tienen han tenido. Pero bueno, sí. Quizás por la esperanza de la intercepción de los Quinzales con los Patriot, ¿no? Sobre eso. Eso representa para mí una muestra de que a veces nos conceptualizan como idiotas. Porque, bueno. Pero creo que hacen bien a veces, ¿eh? A veces hacen bien. Sí, bueno, pero en este caso aparece una guerra nuclear en cuestión, sí. ¿No? Por eso incluso esta interpretación de, en el pasado no realizaron ataques nucleares en situaciones similares, que no, vos recién lo presentabas muy bien, aún esa especulación de, bueno, podrían, pero no, solamente la especulación respecto a una guerra nuclear para mí ya representa un sinsentido, ¿no? Respecto ya que apareció por ahí lo de los Patriot, y los Quinzales, los misiles hipersónicos rusos, ¿cuán cierto esto de la supuesta destrucción de una de las pocas baterías de Patriot en Ucrania? ¿Cuán relevante, Guillermo, el desarrollo de los misiles Quinzales? ¿Cuánto de la guerra aparece en este momento, del desarrollo técnico que aparece por ahí? Bueno, primero, pongamos en perspectiva el tema.
Se calcula que ha habido hasta 3 baterías Patriot distribuidas en el territorio de Ucrania. Estos materiales de sistemas Patriot que le han dado a Ucrania son de la primera generación, es decir, aquellos que fueron utilizados en la guerra del Golfo I en el 91, si recuerdan todos el tema de la coalición multinacional contra Irak. Estos sistemas, para tener una idea, un sistema Patriot tiene un vehículo que tiene un radar para adquisición de los blancos, que es un sistema de comando y control, y 4 o 5 estaciones en camiones. Cada camión tiene 4 lanzadores, cada misil de estos sale $1 millón, no es un tema barato, y están distribuidos. 3 baterías de estos sistemas no sirven para darle defensa aérea a Ucrania. Olvídense de esto. No sirven para lo que se denomina militarmente defensa de zona o defensa de un punto, de un sector, darle cierta seguridad. Con respecto a los misiles y lo que sucedió, a ver, no soy un experto en misiles, voy a dar lo que sé y lo que he leído de alguien que sí respeto mucho aquí en Argentina en esto. Estos misiles Daga que tú mencionaste no son necesariamente misiles hipersónicos, sino que desarrollan una velocidad hipersónica en su lanzamiento y después, por lo que me explicaron, en la medida en que toman una trayectoria ya en dirección hacia el blanco, bajan su velocidad. Van a una velocidad bárbara, pero bajan su velocidad. En ese trayecto sí son pasibles de por ahí ser pegados. Ahora, algo ha pasado con esa batería o con una batería que le explotó, porque mismas fuentes de Estados Unidos dicen que tuvieron que sacarla del territorio ucraniano para reparaciones por un defecto que tuvieron. Algo le sucedió. No hay ningún sistema de armas en el mundo, hasta el momento que estamos conversando nosotros, que esté en capacidad de poner fuera de combate a un misil hipersónico en toda su trayectoria. Un misil hipersónico va entre 12, 14.000 kilómetros por hora, tiene la capacidad de poder ir, ser cambiado de rumbo rápidamente, es muy controlable en ese sentido. No hay, inclusive de tener una trayectoria no lineal, sino zigzagueante de una manera aleatoria, que lo hace tremendamente difícil. Que deben estar pensando en todo el mundo cómo poner contramedidas, claro, eso empezó desde que alguien tuvo un arco y una flecha y otro tipo diseñó un escudo con cueros o con algo para tratar de pararlo. Eso va a aparecer en algún momento una contramedida. Hoy no existe. Y el único país del mundo que tiene misiles operativos de carácter hipersónico han sido los rusos. Eso es todo lo que te puedo decir con respecto a esto. Y sí, del material, lo que viene pasando también con respecto a esto tecnológicamente, los rusos, y que me parece que es con un criterio que puede parecer descarnado, tratan de deshacerse de todo lo que sea más vetusto, tratan de deshacerse primero. Eso es la lógica y los ejércitos en general proceden de esa forma. Sí, esta guerra presenta un carácter dual en cuanto al desarrollo de armas, en el sentido de que, por un lado, aparecen armas como esta, los quinzales, bueno, y otras armas verdaderamente fascinantes desde lo técnico y desde su capacidad, terribles desde su potencial destructivo, ¿no? Recordemos eso, que acá algo puede generar fascinación técnica, pero en última instancia representan herramientas para la muerte, para la guerra. Pero a la vez también proliferan armamentos diseñados con miras a la reducción de costos extremadamente rudimentarios, pero a la vez súper efectivos, como estos drones iraníes, no recuerdo ahora el nombre exacto, con el cual aparentemente realizaron el ataque a este depósito. Unos drones verdaderamente casi aparecen como un aeroplano, pero con una capacidad, una autonomía como de 1.200 kilómetros a vuelo muy lento y muy bajo, por ende aparecen los radares aparentemente como un pájaro, y generaron con uno de estos un costo entre $10.000 y $50.000, lo cual representa un vuelto en términos militares, la destrucción de
un depósito de armas supuestamente con HIMARS escondidos y con munición con uranio empobrecido de cientos de millones de dólares, si no miles de millones de dólares. Entonces, como que aparecen las dos dimensiones en el desarrollo armamentístico. Por un lado, grandes inversiones para armas fenomenales, espectaculares, y por el otro lado, esto de armas muy efectivas, pero muy baratas también, ¿no? Sí, pero vos fíjate que ahí, en lo que acabas de mencionar con respecto a ese dron iraní, diste la clave en algo que también venimos sosteniendo hace mucho tiempo. Todos sabemos, parece que muchos no, que esta Rusia no es la Unión Soviética. No es la Unión Soviética. No tiene no tiene una fuerza militar con capacidad de salir del territorio ruso e ir hasta la margen del Canal de la Mancha o Canal Inglés, como lo quieran llamar. No tiene capacidad para cruzar por la brecha del Fulda y caer sobre los campos de Francia. No la tiene. Los rusos generaron una reconversión de su ejército muy importante, pero su ejército, me refiero a su Fuerza Armada convencional, ¿no es cierto?, es una herramienta que tiene el poder político ruso para, para operarla en la región o poco más allá de ella, pero no para hacerse de Europa Occidental. La disuasión contra Europa Occidental estaba por el lado nuclear. Es ahí por el cual Rusia ha tenido un gap en el tema que tiene que ver con el desarrollo de drones. Hablando como se dice en Argentina, no dieron tanta bola como sí le dieron en Irán, en China, los turcos son otros que han desarrollado un montón su industria de defensa, ¿no es cierto? No le dieron tanta bolilla y por eso han llegado a adquirir tantos de estos sistemas. Supongo que eso lo han de estar revirtiendo, no creo que lleguen para esto, pero eso te da otra vez una pauta de que estás enfrentando una Rusia que nunca, ni desde el inicio de estas operaciones, de la guerra en febrero del año pasado, tuvo ni intención ni capacidad de ir por toda Europa. Ese es otro mito, pero un mito pero no es necesario haber sido un genio para darse cuenta de eso. Es ir al libro a la revista James, que es una revista, a la publicación de James, que hacen distintos tipos de manuales y revistas y publicaciones que te dicen qué tiene Alemania hoy en servicio, qué tiene Francia, qué tiene Rusia, qué tiene China. Y ahí al dar te das cuenta. Pero bueno, se miente a la población diciéndole que estos tipos iban por toda Europa y que después de caer Ucrania van por Polonia, Rumania y todo, y así sigan. Bueno, ¿qué crees que haga? No? Sí. La gente no lo cree. Recién recordabas o referenciabas a Carl von Clausewitz y no quiero desaprovechar la oportunidad para rectificar una burrada dicha por mí, por haber cometido una burrada la vez pasada. Presenté o recordé la frase de la guerra representa la política por otros medios como una frase propia de Maquiavelo. Y si bien aparece dentro del esquema conceptual de Maquiavelo, la frase desciende del arsenal teórico de Carl von Clausewitz, inspirado en Maquiavelo, buena parte de su obra, pero de él me ayudaron con la corrección por ahí. Rodrigo Gallardo después me ayudó con un mensajito, así que la rectificación por la burrada. Todos cometemos errores, mil disculpas. Maquiavelo, alguien que odiaba a los mercenarios, digamos, entre paréntesis, ¿no? Sí, los odiaba, detestaba a los mercenarios. Y varias veces tratado el tema de los mercenarios en su obra, tanto en El Príncipe como en su obra sobre la guerra, también la única publicada en vida de él, si no recuerdo mal. Es muy buena, ese jardín es genial, esa obra es muy, muy buena. Sí, bueno, para nosotros los politólogos, Maquiavelo representa una autoridad intelectual por todo su contribución. Los soldados debieran leerlo. Los soldados debieran leerlo. También. Cualquier persona interesada en la cuestión del poder, y la política representa eso, y la guerra también, Maquiavelo aparece como el teórico del poder, sin lugar a dudas. Fernando, abusando de tu generosidad, quisiera que respondas una última pregunta, y después de esto quizás nos pueden ayudar los demoledores y las demoledoras con preguntas de la audiencia. Una pregunta respecto a la cuestión de la entrega de los
F-16. ¿En qué medida podrían determinar un punto de inflexión en este conflicto? ¿En qué medida Ucrania podría realizar verdaderamente el uso de estos aviones, posiblemente sin aeropuertos a disposición, en un tiempo verdaderamente muy lejano, considerando la evolución actual de la guerra? ¿Qué interpretación realizás de esta situación? ¿Viste cuando acá en Argentina te dicen te venden humo? Cuando me hablan de los F-16 o cualquier avión de combate, yo me siento metido en una nube con un avión cruzando, ¿viste? Cuando vas volando y cruzas una nube gris y estás, dale, que dale, en medio de la nube. Vos dijiste algunos de los temas. Primero, vamos para atrás. ¿Cuántos F-16 les vas a dar? Si vos le vas a dar 4 o 5 F-16, le vas a dar 20 F-16, le vas a dar 30, 40 F-16, vas a estar dándole la nada misma. Los rusos durante el año 2022 destruyeron, como dijimos ya al principio, ya no me acuerdo cuánto, destruyeron la Fuerza Aérea de Ucrania en términos operativos, la destruyeron. O sea que si vos le vas a dar ese número, le vas a dar algo que van a hacer liquidar rápidamente. Le vas a dar 300 F-16. Mirá que estoy nada más que en los números. Ok, te lo tomo. Con 300 F-16, vos los vas a tener que tener, no una fuerza para imponerte a los rusos en el control del espacio, en el dominio, perdón, del espacio aéreo, pero tenés una fuerza como para generar una superioridad aérea local por un tiempo determinado para ejecutar una operación militar terrestre. ¿Me seguís hasta ahí? Sí, perfecto. Entonces, digamos, un número de 300. Entonces, compremos, vamos anotando en la lista, en la lista del shopping, ponemos 310 F-16. Y ahora entran los problemitas del F-16 o del avión que le des. Porque estamos con el F-16 por una cuestión de mercado. ¿Sabes por qué de mercado? Porque en muchos países occidentales que tienen F-16 están en el proceso de sacárselos de encima y saltar a otra tecnología. Por eso te dicen F-16. Es un problema de lo que hay en el mercado de disponer rápido. Olvídate del tiempo para preparar pilotos que han estado manejando material de origen soviético, como eran los pilotos ucranianos que hayan sobrevivido a la destrucción de su fuerza aérea y que saltan a operar medios de características occidentales. La gente que preguntado sobre esto me dicen que es el día y la noche en un montón de cosas que no conozco. Pero supongamos que inclusive los tipos son recontra despiertos y lo aprenden en 3 meses, 4 meses, no en un año, como algunos analistas en Estados Unidos dicen. Como algunos analistas. Supongamos que los tenés a los aviones y los tenés a los pilotos entrenados. No quiero suponer que vas a poner contratistas operándolos. Lo descarto. Ok, tenemos los pilotos y tenemos los aviones. Vos lo dijiste de entrada. ¿De qué pistas van a operar? Lo hablamos. El control que tienen los rusos desde que se inició esta guerra han mostrado que tienen capacidad de pegar en todo el territorio de Ucrania. Todo el territorio de Ucrania significa todo el territorio de Ucrania. Esto quiere decir que los tipos tienen mapeado los lugares donde pueden tener las pistas. Estos aviones de combate, para aquellos que no lo conozcan, no despegan de una pista de tierra, digamos, que la hicieron a las apuradas con unas máquinas viales y ya tenés una pista para... No estamos en la Segunda Guerra Mundial. Estos necesitan pistas especiales para poder despegar. Necesitan servicios de tierra. Necesitan tipos que les hagan mantenimiento. Necesitan tipos que les den combustible. Necesitan lugares donde guardarlos a los aviones y protegerlos. Necesitas dispersarlos. Necesitas una logística para sostener eso. Quiero creer que los F-16 que espero vayan a tomar el riesgo de operar en territorio ucraniano con todas estas dificultades y no aparezca la peregrina idea de darles bases en territorio de Polonia o de Rumania para que desde esos países salgan. Porque ahí sí estamos a un paso de ir a una guerra con Rusia. Ahí nomás, Ese límite no creo que lo vaya a tolerar Rusia.
Sí. Clarísima la idea. El otro día alguien por ahí, un analista, realizaba una analogía entre un avión de combate, un F-16 y un Fórmula 1, ¿no? Y el tiempo de formación. Básicamente presentaba esta idea. Vos podés posicionar a un conductor como vos o como yo en un Fórmula 1 y, bueno, que adoctrinarlo para el uso del volante, el acelerador, los cambios, si bien distintos, bueno, eso más o menos lo podrás generar relativamente rápido. Pero de ahí a generar un piloto de carreras con tiempos propios de la Fórmula 1, y en este caso la Fórmula 1, los tiempos de carrera representarían la batalla contra otros pilotos entrenados de Rusia, bueno, eso representa un desafío mucho mayor con el consiguiente gasto, la consiguiente necesidad de tiempo, ¿no? Y eso como que no aparece en los medios. Acá, Guillermo, vos referenciás varias veces a los medios en Argentina. Acá presentan exactamente lo mismo, exactamente lo mismo, pero no quizás por falta de conocimiento, quizás hay una diferencia con Argentina y con América Latina. Esa diferencia. Claro, sí, en el sentido de que quizás los grandes medios carecen de la posibilidad, bueno, acá carecen de la voluntad de presentar estas cosas directamente. Pero las cosas puestas acá en los medios, básicamente las mismas pavadas. Y otra vez, yo presencio una coincidencia total entre analistas de distintos signos políticos respecto a esto. Y eso realmente representa una muestra de que el análisis aparece por ahí y que la situación no aparece nada sencilla, ¿verdad? Bueno, Guillermo, respondiste hasta ahora una batería de preguntas, literalmente. Muchas gracias, muchas gracias. Quizás podemos responder una del público. Mientras tanto, nuestro agradecimiento para los miembros. Por ahí aparece Luis Sánchez, Beatriz Pulido, varios de nuestros miembros quienes nos ayudan, con una contribución mensual. Por ahí la primera, ¿cómo cambiaría el conflicto si Rusia declara a Ucrania como Estado terrorista? Bueno, de alguna manera respondimos ya a esa pregunta. Aquí tal vez otra interesante de Daniel. ¿Hay alguna manera de que la balanza de poder actual militar cambie en favor de los ucranianos? Y si es así, ¿se puede prever una escalada a una guerra nuclear o solo prolongará esta guerra convencional? ¿Algo podría determinar un cambio en la situación actual de Ucrania en favor de Ucrania, Guillermo? Mira, yo soy de los que piensan que la única, desde que la asistencia militar de Occidente a Ucrania comenzó hasta hoy, todo lo que se le ha dado a Ucrania ha sido lo necesario como para que peleen y hasta ahí. ¿Me entendés? Ha sido siempre una sábana corta. Nunca hubo digamos, un espejo o una línea paralela que fuera entre el discurso de Zelensky, vamos a sacar a los rusos del territorio ucraniano, y los medios. Volvemos a Clausewitz, ¿no es cierto? Vos tenés un discurso de que vas a hacer A, y los medios que tenés para hacer A te dan para sacar, ni siquiera aproximarte a eso. Entonces, me parece que hay una mirada más allá de lo discursivo de los líderes de Occidente que tienen peso para no darles a esto y escalar. La única cosa que podría hacer que esto cambie es que la OTAN decidiera ir a la guerra con Rusia. No veo otra solución. Porque por más que vos digas, bueno, se congela el frente y vamos a empezar a dotarlos a los ucranianos de más material. Ucrania ha estirado su recurso humano, está muy complicado en eso. Entonces, no va a variar esa escasez de personal para poder satisfacer esto. ¿Qué van a meter? Más contratistas. Entonces, la única forma de cambiar esto y decir, bueno, van a una decisión de buscar derrotar a los rusos, es que la OTAN se meta. Aquí ha habido otra locura que ha pasado desapercibida cuando el general Petraeus, que el mismo tipo que fracasó en Afganistán, que tuvo sus problemas en Irak, un tipo con 20.000 problemas, los mismos tipos que digamos, administraron todo eso, te habló meses atrás, no me acuerdo si septiembre, octubre, decía de formar una coalición fuera de la OTAN con países que están en la OTAN para intervenir militarmente, y hablaba de Estados Unidos, Polonia, no me acuerdo si Rumania o quiénes más. Una locura.
una locura absoluta pero bueno, te lo dice este tipo y mucha gente, bueno, pero tiene razón. No tiene razón, está totalmente equivocado, es una locura. Pero la única, y termino, la única posibilidad de cambiar esto, de darle un giro radical, es que la OTAN participara. Que participara. No lo veo yo de otra forma. Con las consecuencias por supuesto. consiguientes, ¿no? Sí. Pero por supuesto. Por cierto, Petros participa en la junta directiva del Instituto para el Estudio de la Guerra. Nosotros acá realizamos una transmisión sobre el Instituto para el Estudio de la Guerra, muy cercano a la directora de apellido Kaplan. Así que no solamente sus ideas aparecen en los medios, sino también en think tanks con muchísimo peso no solo en la dirigencia política, sino en la difusión pública de todas estas cuestiones, ¿verdad? Sí, pero cuidado, Ezequiel, que hay militares norteamericanos que ya se expresan abiertamente hace muchos meses en contra de lo que está sucediendo y que tienen una mirada absolutamente distinta. Fíjate vos, el comandante de la OTAN en su presentación ante la Comisión de Servicios Armados en Estados Unidos hace pocas semanas atrás, dijo que era una absoluta falsedad el hecho de que Rusia se había degradado en esta guerra, militarmente. Lo dijo ante el Comité de Servicios Armados y eso ha pasado absolutamente desapercibido. Sí, pero bueno. Sí, lo recuerdo. Y de hecho, para mí, aparecen más voces críticas en Estados Unidos y en las Fuerzas Armadas estadounidenses, tanto activas como retiradas, que aquí en Europa. Quizás esta la última, no, seguro que esta la última, porque pobre Guillermo nos está abandonando su vida para acompañarnos acá durante ya casi 2 horas, 1 hora y 40. Y Odessa, pregunta de Gorka Olavarría. Y Odessa, Guillermo. Bueno, a ver, yo te diría esto. A mí me parece que para los, digamos, moderados en Moscú, no hay necesidad de ir por Odessa. ¿Está? Pero si vos escuchás a John Mearsheimer, este analista realista de Estados Unidos, un tipo al cual yo sigo y sugiero seguir sus comentarios. ¿Estamos ahí, sí, no? Sí. Sí, perdón. Y seguir sus comentarios, él cree que Rusia va a ir por Odessa y por Kharkov, con lo cual convertiría a Ucrania en un estado mediterráneo, le sacaría su salida al mar. Yo creo que Rusia podría aprovechar de no ocupar Odessa y tener una carta ahí de negociación política para obligar a quien gobierne en Ucrania a tener una cierta salida en esto, porque la opción de quedarse sin Odessa sería tremenda, ¿no? Sí, verdaderamente. Guillermo, verdaderamente enorme tu generosidad de habernos acompañado durante todo este tiempo con todo este conocimiento. Realmente te machacamos a preguntas, te ametrallamos con preguntas, pero la gente con conocimiento militar realmente aparece muy, muy necesitada, muy demandada, porque entre las muchas cuestiones de esta guerra, el ocultamiento, la propaganda, pero también la ignorancia representan cuestiones muy difundidas, y cualquier contribución al conocimiento, y más aún si el conocimiento aparece encaminado hacia la resolución de los conflictos, hacia la paz, en última instancia representa una contribución por un mundo mejor, si los puedo presentar de una manera un poco romántica, pero en última manera representa eso, ¿no? Realizar una contribución hacia eso, y vos nos acompañaste hoy durante un montón de tiempo con muchísimo conocimiento. A partir de ahora, cuando a mí me acometa una duda militar, voy a realizar la consulta con vos, y obviamente las puertas acá del canal aparecen abiertas para futuras intervenciones tuyas. Ojalá hayas aparecido cómodo de ese lado. No, me pareció bárbaro. Me intriga el plato de arroz que tengo atrás, ¿no? El cierre tuyo. Sí, esa pregunta aparece muchas veces, lo del plato de arroz. En realidad, cuando comenzó el programa, me ayudaba una diseñadora gráfica y generó el arte. Y esto del tema del copyright, de los derechos,
determina que uno pueda presentar algunas cosas sí, otras no, y ella recogió de un banco de datos imágenes sin copyright y esta tacita, y a partir de ahí apareció la tacita con el arroz y todo el mundo con interpretaciones de una tacita tomada por ahí sin copyright, nada más que eso. Además con los colores de Ucrania, pero esto comenzó mucho antes de la guerra de Ucrania. El cierre tuyo, Guillermo, y antes recuerdo a toda la audiencia de demoledores y demoledoras que entre el 5 y el 9 de junio vamos a realizar una gira, por llamarlo de alguna manera, por Madrid. Voy a aparecer por Madrid, por algunas universidades, junto al profesor Antonio Alonso, junto a Fernando Moragón, quizás también con alguna participación en el estudio de negocios TV o TV, como lo llaman allá en España, y vamos a realizar un encuentro con ustedes, obviamente abierto, todo el mundo invitado, y si algún seguidor o seguidora de España con conocimiento de algún lugar, todavía no pude determinar el lugar, si lo pudiera determinar ya antes nos ayudaría mucho, así que si alguno por ahí con alguna idea respecto a algún pequeño auditorio o algún café grande o bar o restaurante o cualquier lugar nos puede ayudar con un consejo, bienvenido, pero esa, bueno, la información. Y dicho esto, Guillermo, terminamos los avisos parroquiales, el cierre de esto naturalmente en tus manos. No, nada, que solamente agradecer a vos y a todos los que están ahí del otro lado por la paciencia y para entender también que de acá desde Argentina, por más que uno pueda estar lejos, se puede analizar el mundo también. Se puede analizar el mundo también y tener una aproximación a eso. Gracias por la oportunidad de hablar en tu canal. Muchas gracias. A vos, Guillermo, podemos y debemos, ¿no? Completamente de acuerdo con vos, Guillermo. Bueno, demoledores y demoledoras, hasta este sábado con Fernando Moragón. Guillermo, una vez más, muchas gracias y chau, chau. Hasta la próxima.